Bueno, ¿están todos habilitados? ¿Están todos, chicos? Bueno. Bueno, me voy a relajar un poco. 4:20. Bueno, no es que es la primera vez que me pasa por eso. Más en la virtualidad, profe, pueden pasar un montón de cosas, así que... Sí, 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 sí. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, bueno, a ver, la clase pasada, ahí vimos lo que era arquitectura de computadoras, que básicamente el término tenía dos acepciones, una que tenía que ver con la organización de las computadoras y que tenía que ver con una visión modular de lo que era una computadora, básicamente que estaba formada por una unidad central de proceso, una memoria principal donde se almacenaban instrucciones y datos, una bases que eran conexiones entre los distintos dispositivos que permitían la comunicación de las instrucciones y de los datos, una unidad. Sí, yo después Fabricio, después les paso de nuevo en teoría se haría el próximo jueves a partir de las 15, sí, efectivamente, en las mismas condiciones, para el próximo paso. Bueno, Eh, después, Profesor, sí. disculpe, le hace falta grabar la clase, creo. O a mí no me sale que le está grabando. No, 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 generalmente no las grabo, porque Ah, ok, ok. generalmente no las grabo. Ah, ok, ok. Gracias gracias el anuncio. Bueno, Nada, de después nada. teníamos unas unidades de entrada-salida que eran las que hacían la interfaz entre los dispositivos periféricos, que eran los que necesitamos para entrar y sacar datos, y el resto, digamos, de ese sistema principal. La segunda de las opciones tenía que ver con lo que llamamos la arquitectura del set de instrucciones, o sea, qué eran las características que tenía el conjunto de instrucciones que caracterizaban a un procesador, ¿sí? Bueno, entonces, ese set de instrucciones tenía ciertas características y se clasificaban, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de campos de direcciones o de operandos que tenía la instrucción, de acuerdo a la cantidad bueno, a los distintos tipos de instrucciones que permitía esa instrucción, a los que llamamos modo de direccionamiento, que eran las formas en que en una instrucción se hace referencia a dónde se ubican los operandos, etc. Bueno, el tema de hoy es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es básicamente un lenguaje que nos permite, en cierta manera, codificar, codificar las instrucciones sin hacerlo en el lenguaje de máquina, pero hacerlo tan a bajo nivel que prácticamente una instrucción en lenguaje de ensamblador es una instrucción en lenguaje de máquina, ¿cierto? Ustedes están acostumbrados, como los programadores, y ustedes que si no lo son, lo van a hacer, ¿sí? Están acostumbrados, digamos, a trabajar con lenguajes de alto nivel, ¿cierto? Entonces, lo que estoy acá planteándoles, ¿cierto? Supongamos yo tengo acá un alemán que quiere hablar con un chino, ¿cierto? Entonces, entre estas dos personas hay lo que se llama un gap o un intervalo semántico, o sea, uno sabe hablar en alemán, este otro sabe hablar en chino, y entre ellos no hay conexión, no hay comunicación, ¿cierto? Entonces, una forma de zafar, digamos, de este gap semántico es buscar a alguien, ¿cierto? Un caballero inglés que sabe alemán, ¿sí? Que sabe alemán,
que se comunica con otro caballero inglés que sabe chino, ¿sí? Entonces, este señor sabe alemán, ¿sí? Le habla a este otro que sabe chino. Entonces, de esa manera buscamos, en cierta manera, que buscamos intérpretes, ¿cierto? ¿Sí? Que se comunican a través, digamos, estos dos extremos se comunican a través de intérpretes, ¿sí? Esa es la idea básica. Entonces, en los lenguajes de programación pasa más o menos lo mismo. Ustedes o los programadores en general están acostumbrados a trabajar en lenguajes de alto nivel, como Python, C, C++, C Sharp, Java, PHP, bueno, etc. Por otro lado, los procesadores entienden unos y ceros, ¿sí? Y entre unos y otros, el ensamblador o los lenguajes ensambladores son precisamente un paso intermedio entre los lenguajes de alto nivel y los de bajo nivel, como sería en este caso el lenguaje de máquina. Siendo los ensambladores lenguajes de bajo nivel en el sentido de que una instrucción en lenguaje ensamblador se corresponde con una instrucción en lenguaje de máquina, ¿sí? O sea, los lenguajes ensambladores están muy cerca del lenguaje de la máquina, ¿sí? Como su nombre lo indica, dependen, o como les estoy diciendo, dependen de la máquina, dependen del procesador, por un lado, y por otro lado, también hay distintas corporaciones, creadores de software que crean sus propios ensambladores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los procesadores de Intel tenemos distintos ensambladores, como podrían ser el de Microsoft, que se llama MASM, o que es uno que es free, que se llama NASM, y después, por ejemplo, hay otro que era de Borland, que se llamaba TASM, ¿sí? Bueno, existen, como les quiero decir, distintos ensambladores. Cada uno tiene una sintaxis propia, ¿cierto? Pero que cada uno tiene la particularidad que está creado para procesadores, en este caso, de Intel. Bueno, entonces, dentro de la clase pasada habíamos visto también que cuando los sistemas que se intenta entender, ¿cierto? O estudiar son muy complicados, digamos, se recurrían a distintos niveles, o a distintas interpretaciones o formas de encarar el problema. Y una de ellas es lo que llamamos lo que se llama un sistema abstracto jerárquico, ¿sí? Entonces, en esta visión, que es la visión que vamos a utilizar nosotros para encarar este tema de lenguaje ensamblador y conexión con el lenguaje máquina, acá tenemos el hardware, ¿cierto? Donde tenemos la lógica digital, que es lo que hemos visto en la unidad 2. Con esta lógica digital podemos crear lo que se llama la microarquitectura. La microarquitectura es justamente la parte que es donde vamos a tener el procesador y las memorias, por ejemplo, ¿no? Acá en el extremo superior tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Y como ven acá tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador está por debajo de los lenguajes de alto nivel, pero está muy vinculado al lenguaje de máquina. Esta es una visión, acá como lo ven, yo se los pongo así como con línea de punto, porque esta visión depende, ¿por qué se las pongo acá al sistema operativo? Porque en general los lenguajes ensambladores se crean para correr sobre un sistema operativo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del sistema operativo generalmente está hecho en C, por ejemplo, que es un lenguaje de alto bajo nivel, por así decirlo, ¿sí? Desde ese punto de vista, este módulo debería estar puesto más arriba, Desde el punto de vista del lenguaje ensamblador, en realidad, el lenguaje ensamblador debería estar más cerca del lenguaje máquina, porque como dijimos, el lenguaje ensamblador está muy vinculado al lenguaje de máquina. Entonces, la arquitectura de set de instrucciones, que habíamos dicho, era el lenguaje de máquina, el conjunto de instrucciones que caracterizaban a un procesador, ¿cierto? Nosotros ahora lo vamos a encarar, a ver, desde el punto de vista del lenguaje ensamblador. Nos vamos a acercar al lenguaje de máquina, a ese conjunto de unos y ceros que entiende el procesador, a través del lenguaje ensamblador. Bueno.
Los programas, como saben, ustedes el software, digamos, básicamente podemos hacer dos tipos de traducción. En un caso utilizamos lo que se llama la compilación, donde un programa fuente, escrito en un lenguaje de alto nivel, es compilado a través de un programa, que también está en memoria, que genera lo que se llama un ejecutable, ¿sí? Este ejecutable es un programa en lenguaje de máquina, que una vez cargado en la memoria del procesador, toma datos de entrada y produce datos de salida, ¿sí? O sea, la fase de compilación crea un programa que es un ejecutable. ¿Sí? En cambio, la otra forma digamos, de traducción es lo que se llama un intérprete, que es un programa que está en memoria y que lee el programa de fuente y los datos de entrada y va ejecutando línea por línea o instrucción por instrucción y genera, digamos, los datos de salida, ¿sí? O sea, la diferencia entre este y este es que este toma el programa fuente y lo traduce y lo ejecuta, mientras que este toma el programa fuente, produce un módulo que se llama un ejecutable, y ese ejecutable es el que toma los datos de entrada y genera los resultados de los datos de salida. Este, en cambio, va leyendo el programa fuente, traduciendo línea por línea y generando los resultados de salida. Bueno, los compiladores, ¿cierto?, tienen una fase en la que traducen, o sea, tienen, como ven, dos partes, lo que se llama un front-end, o una parte de adelante, y un back-end, que sería la parte trasera, ¿no? Y en el medio, ¿cierto?, en la parte front-end es la que lee el código de alto nivel, ¿sí? Por acá, LAN significa el lenguaje de alto nivel, ¿sí? Lee ese lenguaje de alto nivel y traduce, ¿cierto?, a lo que se llama una representación intermedia. Ese RI que pone ahí es una representación intermedia. Y esa representación intermedia puede serlo, y prácticamente la mayoría de veces lo es, un programa de lenguaje ensamblador. O sea que el compilador también genera internamente, ¿cierto?, un ensamblado, un código en ensamblador. Y luego, la segunda parte del compilador es la que toma ese programa escrito en ensamblador y lo traduce al lenguaje de máquina. Entonces, partimos en un compilador de un programa de alto nivel, ¿sí?, escrito en un lenguaje de alto nivel, y generamos un programa objeto, que es el programa que, como dijimos, va a entender el procesador. Y de esta forma, por unos y ceros, básicamente. ¿Ok? En inglés, los programas ensambladores o el lenguaje ensamblador se llama assembly, ¿sí?, que está como dicen, assembly, ¿sí? Y en inglés, el programa que traduce se llama assembler. Hay una diferencia ahí en inglés entre el lenguaje, assembly, y el traductor, que es assembler. En castellano normalmente hablamos de assembler, o sea, de ensamblador, como lenguaje, y también le llamamos ensamblador al programa que traduce. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, seguimos adelante. Entonces, como decíamos, el ensamblador ahora lo que hace es tomar un programa escrito en assembly, o en assembler, o en ensamblador, ¿sí?, que es propio de cada procesador, y lo traduce al lenguaje de máquina, generando ese programa objeto. Bueno, entonces, volviendo a lo que vimos en la clase pasada, habíamos dicho que toda instrucción constaba de básicamente dos elementos: el código de operación, que es lo que le decía a la máquina qué es lo que tenía que hacer, y los llamados campos de dirección u operandos, ¿cierto?, que especifican justamente la ubicación de los operandos, o los operandos, dependiendo del modo de direccionamiento. La arquitectura de Intel y AMD, que es lo que ustedes van a utilizar en la parte del práctico, es de una máquina de dos direcciones, ¿sí?, tal cual el formato tiene dos direcciones, ¿sí?, más allá de que pueda haber direcciones que tienen una o ninguna, ¿cierto?, pero en general podemos decir que es una máquina de dos direcciones, e instrucciones de longitud variable. También habíamos visto en la clase pasada que los procesadores, había procesadores que se construían con
el lenguaje de máquina se construía a partir de todas las instrucciones del mismo tamaño, que llamamos longitud fija, y que había otros procesadores, como los de Intel, donde había instrucciones de longitud variable, ¿no? Entonces, estas características se ven reflejadas en la sintaxis, o sea, en las reglas de escritura, y en la semántica, o sea, en lo que significan esas instrucciones en lenguaje ensamblado. Entonces, toda instrucción en ensamblador consta, podemos decir, de 4 partes. Una etiqueta, ¿sí? Un mnemónico, que viene de regla mnemotécnica, que hace referencia a la instrucción, o el código de operación en realidad. Los operandos, que como dijimos podría ser ninguno, o uno, o dos, en principio, porque es una máquina de 2 direcciones. Y después tenemos, como en la mayoría de los lenguajes de alto nivel también, comentarios. ¿Sí? Que en general vienen, la sintaxis es que empiezan con un punto y coma. ¿Sí? O sea, todo lo que sigue a un punto y coma, en una línea, el ensamblador lo considera que es un comentario. ¿Sí? Entonces, en los mnemónicos, como dijimos, son, o es básicamente, un conjunto, podemos decir, unas pocas letras que hacen referencia, generalmente como los ensambladores están escritos generalmente en inglés, entonces esas letras que hacen referencias a la operación, hacen referencia a palabras o a acciones o verbos en inglés, ¿cierto?, que tienen el significado, o sea, la semántica de la operación que van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, la operación de sumar, el mnemónico es add, add, que de added en inglés. Restar es sub, de subtract, ¿cierto? El restar en inglés. Multiplicar es, por ejemplo, mul o imul, en el caso de que sea uno de enteros, esa es integer mul, imul. Complemento 2, hay una instrucción que se llama neg, ¿sí? Que viene de negar, ¿cierto? Pero bueno, lo que hace el complemento 2. Después tenemos, estas son instrucciones, como ven, son de tipo aritmético. Después aquí he puesto algún ejemplo de operaciones de tipo lógico. El AND, precisamente la operación se llama AND, y NOT, el mnemónico se llama NOT. Después tenemos las, ¿se acuerdan? Instrucciones de transferencia, que movían datos entre registros o entre memoria y registro. Y tenemos esto para la arquitectura de Intel, la operación típica de transferencia, o el mnemónico, perdón, para operaciones de transferencia, es move, de mover. Y en otros, digamos, en otros lenguajes, por ejemplo, tenemos store, de almacenar, cuando ponemos un dato en la memoria principal, y load, de cargar, load, ¿cierto? Load, que es cuando traemos un dato de memoria a un registro del procesador. ¿Se acuerdan que habíamos de una arquitectura load store? Bueno, de ahí vienen las palabras store, o los mnemónicos, store, de almacenar, y load, de cargar. Después tenemos instrucciones de ruptura de secuencia, como por ejemplo la instrucción de salto, que se llama jump, ¿sí? O las 3 letras estas vienen del inglés jump, de saltar, y la llamada procedimiento, que sería una llamada función, ¿sí? Que el mnemónico de la instrucción es call, del inglés de llamar, ¿cierto? Y después tenemos en la arquitectura de Intel instrucciones especiales para entrada-salida, que precisamente los mnemónicos son in, para una instrucción de entrada, y out, para una instrucción de salida. ¿Quedó claro esto de los mnemónicos? Bueno. Sí, profe. Bueno, para poder programar en ensamblador, tenemos que conocer la arquitectura. ¿Sí? Tenemos que conocer la arquitectura. Y la arquitectura, ¿se acuerdan? Parte de la arquitectura del procesador están los registros. Los registros son, recuerden, memorias rápidas de pequeño tamaño que permiten almacenar instrucciones y datos en forma temporal, ¿cierto? Entonces, para poder programar en ensamblador, ustedes tienen que conocer cómo se denominan, cómo se identifican los registros de una determinada arquitectura.
En este caso, como usted no trabaja con la arquitectura de 16 bits de Intel, en el práctico, lo que yo le voy a presentar ahora son cuáles son esos registros y básicamente por qué el nombre o cuál es la semántica, o sea, para qué se usa. Bueno, entonces, estos son el conjunto de registros que ustedes van a usar básicamente cuando programan ensamblado. Entonces, ¿qué tenemos en la arquitectura de Intel? Bueno, acá tenemos lo que se llaman registros de propósito general, ¿sí? Todas estas cajitas, que se acuerdan que así podemos ver a un registro, ¿cierto? Son registros de 16 bits, por eso son registros de la arquitectura de Intel, esto significa IA Intel Architecture 16, o sea, de 16 bits. Entonces tenemos el registro AX, que es, la A viene de acumulador, o sea, hereda la A esa de los procesadores de 8 bits, donde el acumulador era un registro que está asociado a la unidad aritmética lógica y que guarda un dato que en el caso de una suma va a ir acumulando la suma, digamos, de ahí el nombre de A. Y la X es como que, también refiriéndonos a la arquitectura de 8 bits, es como que está extendido. La X da esa idea de ampliado. Después tenemos el registro BX, donde la B significa base, que también se puede utilizar como el registro AX, y en otras, pero también se puede utilizar por ahí para referirnos a datos en memoria. Después tenemos el registro CX, que el nombre C le viene de contador, porque algunas instrucciones de Intel lo usan como un contador. Por ejemplo, hay una instrucción que se llama loop, que permite hacer en el bajo nivel lo que sería un for, ¿cierto? Una instrucción for de alto nivel. Bueno, CX es otro registro de 16 bits de esa, digamos, de esta arquitectura. Y DX, la D viene de data, ¿cierto? Es también otro registro de propósito general, donde se puede poner datos, ¿cierto? Para trabajar con ellos, y que es utilizado en forma especial, por ejemplo, para unas divisiones de multiplicación o de división. Bueno, esos son los registros de propósito general. Después tenemos registros que direccionan memoria, o que se llaman punteros a memoria. Entonces, estos, básicamente, acá tienen los que terminan con I, la I significa índice, index, y tenemos dos, uno que se llama source index, esa S viene de source, o sea, de fuente en inglés, y la DI que viene de destino, o destination, que en inglés sería destination index. O sea, uno va a ser utilizado como un puntero a memoria, donde se va a sacar algo, y el destination index va a apuntar a memoria a donde vamos a poner algo. ¿Sí? Esa sería la idea de SI y DI, ¿no? Y después también tenemos otros punteros a memoria, como son los dos que siguen ahí, que son el puntero base, SPP es puntero base, base pointer en inglés, que también se utiliza como puntero para apuntar a la base de una estructura de datos, por ejemplo, o también el manejo de la pila. Y el puntero de pila, que es ese SP que ven ahí, stack pointer, que apunta a un lugar de la memoria que se utiliza como una pila de datos. O sea, la pila, si se acuerdan ustedes o deben saber, es una estructura en memoria que permite, como una pila de platos, poner datos, ¿cierto? De tal manera que es lo que se llama una memoria, ¿cierto? De tipo FIFO, o sea, el primero que, perdón, el LIFO, o sea, el último que entra es el primero que sale, como una pila de platos. ¿Estamos ahí? ¿Está claro hasta esa parte? Bien. Después tenemos otros registros que se llaman registros de segmento. Estos 4 que ven acá son registros de segmento. Por eso la S final viene de segment. ¿Por qué? Porque
la arquitectura de 16 bits de Intel permite dividir la memoria, ¿cierto? Desde el punto de vista lógico y físico también, obviamente, pero desde el punto de vista lógico, y asignar a un segmento de la memoria, o sea, a una parte de la memoria, asociarlo con un tipo determinado de información o de datos. Entonces, el CS es el que se llama Code Segment, o segmento de código, es donde se van a poner las instrucciones de mi programa, ¿sí? Que ya hay en el Code Segment. Después tenemos el Data Segment, DS, es donde se van a poner, por ejemplo, yo cargo un arreglo o un archivo, ¿cierto? Una matriz, en general los datos van a estar almacenados en el llamado Data Segment, ¿sí? Después tengo lo que se llama Extra Segment, la ESA, que es otro segmento de datos, ¿sí? Por eso se llama Extra Segment, ¿sí? Es como que tengo dos segmentos de datos, por las dudas no me alcance uno. ¿Sí? Los segmentos en la arquitectura de Intel pueden tener una longitud máxima de 64K, que tiene que ver con los 16 bits. O sea, 2 a la 16 es 64K. O sea, 65.536. Que son 64K digamos, en memoria. Y después tenemos lo que se llama el segmento de pila, o sea, stack segment, ¿cierto? Que justamente va a ser un segmento en la memoria donde vamos a ubicar el segmento que va, o la parte de la memoria, ¿cierto? Que va a estar destinada a la pila, a la que hablamos de la pila. ¿Cuál es la diferencia entre el segmento de pila y el puntero de pila? Que esto es un puntero a memoria, ¿cierto? Donde voy a ubicar el segmento de pila, y el puntero de pila, es algo que se va incrementando y decrementando en forma dinámica a medida que crece o decrece la pila, ¿sí? Esto es algo estático, digamos, mientras que esto es algo dinámico. Además de los registros de segmentos, tenemos los llamados flags o banderas, que son registros que están formados. Este registro a veces se le llama registro de código de condiciones o registro de estado. Tienen que ver, o hay ahí variables lógicas cuyo valor se actualiza en función de los resultados de una instrucción aritmético-lógica. Ya vamos a ver cómo y cuáles son. Y por último, el IP o el puntero de instrucciones, ¿sí? Es lo que la clase pasada, ¿se acuerdan? Le decíamos, en algunas otras arquitecturas se llama PC o Program Counter, que es un registro que apunta siempre a la próxima instrucción a ser ejecutada o a ser decodificada, digamos, en memoria, ¿sí? O sea, el puntero de instrucciones es el registro dentro del procesador que apunta siempre a la próxima instrucción que va a ser ejecutada. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, esto obviamente va a ser, para que vamos a volver sobre esto, voy a explicar mucho más esto y después van a ser prácticos, porque obviamente acá es simplemente, ahora se los estoy presentando como para que lo tengan presente, ¿sí? Después vamos, en el transcurso de la clase, voy a ir actualizando, mejorando la información. Bueno, la arquitectura de 32 bits de Intel, que se llama IA32, tiene básicamente, como ven, registros muy parecidos. En el nombre se le agrega una E antes, también viene de extendido, ¿cierto? Y fíjense, se llama prácticamente lo mismo, pero tienen una E adelante, estos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los anteriores eran 16 bits, estos son de 32 bits. Los de código, estos se mantuvieron en 16 bits, y tanto los de flash como el puntero de instrucciones ahora tienen una E porque son de 32 bits. Y los de 64 tienen una R adelante, ¿sí? Como ven, para distinguirlos de los de 32 que tienen una E y los de 16 que no tienen nada, digamos, ¿no? ¿Y por qué estas convenciones? ¿Por qué? Porque la idea de Intel es mantener una compatibilidad hacia atrás. Entonces,
por ejemplo, un registro de 64 bits, de una arquitectura de 64 bits, RAX, la parte más baja de este registro, ¿cierto?, es el registro AX, EAX, de la arquitectura de 32 bits. Y la parte más baja de 32 bits es el AX de 16 bits. Y la parte más baja del AX de 16 bits es lo que se llamaba el AL de la arquitectura de 8 bits. ¿Sí? Entonces, en principio, un programa escrito para una arquitectura de 8 bits, 16 bits o 32 bits debería correr sin problemas, esto no siempre es así, en un procesador de 64. ¿Ok? Bueno, este sería el registro de los flags de estado, ¿cierto? Para un registro de 16 bits. ¿Sí? Para el de 32 bits, ¿se acuerdan? Esto es más grande, tiene otros bits acá, pero nosotros vamos a trabajar con esto, que es más que suficiente. Bueno, entonces, como ven, cada uno de estos valores que ven ahí, ¿cierto? Cada uno de estos valores son banderas, ¿sí?, que indican el resultado de una operación aritmético-lógica. Entonces, como para poner algo muy que yo he explicado en algún momento, este es el flag de overflow. ¿Se acuerdan que cuando yo sumaba dos valores positivos y me daba un negativo, o dos negativos y me daba un positivo, ¿cierto? Eso hacía que el resultado estuviese mal, ¿cierto? Me daba un overflow. Bueno, entonces cuando pasa eso, este flag se pone a 1, indicándome que pasó a un overflow. Después, por ejemplo, es lo que se llama el flag de signo, que se pone a 0 si el resultado de la operación fue positivo, y a 1 si la operación del resultado fue negativa. Este es el flag de 0, en inglés zero, ¿sí? Zero, que se pone a 0, a ver, lo voy a explicar. Se pone a 1 cuando el resultado es 0, o sea, se setea cuando el resultado es 0, ¿sí?, cuando es verdad, que es 0, y se pone a 0 cuando el resultado es distinto de 0. Después tenemos el parity flag, que es el flag de paridad, que se pone dependiendo de la paridad par o impar, se pone a 1 o a 0, o sea, en particular se pone a 1 cuando el resultado es par, ¿sí?, o sea, se setea cuando el resultado tuvo paridad par. Y este es el carry flag, que sería cuando en una operación de, digamos, matemática, ¿cierto?, hay un bit que me llevo del octavo bit, digamos, al noveno bit, por así decirlo. O sea, cuando al sumar dos cantidades de 8 bits, me llevo uno del octavo al noveno bit. Ese sería el carry flag. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el significado, digamos, que tiene cada uno de los, o algunos, de los bits que están presentes en este denominado registro de estado? O Profe, consulta. registro de flags. ¿Cómo, perdón? Sí, ahí cuando es paridad, si toma la paridad par, estamos hablando siempre de los unos, ¿no? Exacto, tal cual. Eso significaría que hubo un número par de unos en el resultado. Efectivamente. Bueno. Bueno. Dicho esto, ahora vamos a hablar de las instrucciones. ¿Sí? Entonces yo ahora les voy a dar ejemplos de de la codificación de las instrucciones principales en ensamblador para la arquitectura de Intel de 16 bits. Bueno, entonces, empezamos por las instrucciones de transferencia. Las instrucciones de transferencia lo que hacen es mover datos, de ahí es move, ¿cierto?, entre registros y memoria, o entre memoria y registros. Otras instrucciones de transferencia son, por ejemplo, las que ponen y sacan datos de la pila, que serían estas dos que pongo acá, que se llaman push, poner datos en la pila, y pop, sacar datos de la pila. La típica
que se utiliza en toda la bibliografía para explicar, digamos, modo de visionamiento y como ejemplo principal, es la más utilizada. Por otro lado, es la instrucción move. Entonces, la instrucción move, como es una máquina, recuerden, de 2 direcciones, entonces este sería mi código de operación, y este sería el operando 1 y este el operando 2, o la ubicación del operando 1 y el operando 2, o la dirección 1 y la dirección 2, porque recuerden que la máquina de Intel era una máquina de 2 direcciones. Entonces, move, ¿esto qué significa? Que yo puedo tener como primer argumento, primer operando, un registro, y como segundo operando, un registro. O puedo tener como primer operando una posición de memoria, y como segundo un registro. O puedo tener, al revés, como primer operando un registro, y como segundo operando una posición de memoria. O puedo tener como primer operando una posición de memoria, y como segundo operando una constante. Esto es lo que se llama immediate, o sea, algo tiene que ver con el modo de visionamiento inmediato que vimos en la clase pasada, o como primero operando un registro y como segundo operando una posición de memoria. Y acá tienen ejemplos. Entonces, move AXBX se lee como, bueno, el primer operando sería el operando destino, o sea, a dónde van a ir a parar, digamos, los datos. Y BX, o el segundo operando, es lo que se llama el operando fuente, o sea, desde dónde vienen los datos. Entonces, move AXBX significa mueva, ¿cierto? Copie lo que hay en el registro BX en el registro AX, ¿sí? BX no cambia, pero sí cambia a X, que va a perder lo que había antes con lo que tenía el registro BX. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. El segundo ejemplo dice, mueva lo que hay en el registro de AX a la posición de memoria, ¿sí?, dada por la variable var1. Fíjense que acá hay dos, esto depende del ensamblador, a veces los dos lo permiten, se puede poner de esta forma, ¿sí? O sea, la variable se puede poner como entre corchetes, y acá va el nombre de la variable, o directamente el nombre de la variable. O sea, esto es mueva lo que hay en el registro AX a la posición de memoria donde está la variable 1, y este es al revés, mueva lo que hay en la posición de la, digamos, de memoria donde está la variable 1 al registro AX. En este caso, fíjense, acá esto es una constante, por eso es inmediata, y dice mueva 1000, la constante 1000, a la posición de memoria, ¿cierto? 1000. ¿Sí? O sea, fíjense, entre corchetes significa posición de memoria, sin corchetes es una constante. Y acá dice mueva, era constante, 1000, al registro AX. ¿Está claro hasta ahí? Exactamente, así es, lo pisa. Pues pisa lo que había acá en AX. Bueno, después tenemos instrucciones aritméticas. ¿Sí? Las aritméticas, ejemplos, los mnemónicos, add, sumar, sub es de subtract, restar, mul, multiplicar, div, dividir, inc, incrementar, o sea, sumar 1, dec, decrementar, o sea, restar 1. Y acá les pongo como ejemplos, el mnemónico es inc, y los operandos, fíjense que inc es una instrucción que tiene un solo campo de dirección, que puede ser un registro o una posición de memoria. Entonces acá le digo, incremente lo que tiene el registro AX en 1. ¿Sí? O sea, si AX tenía 1000, luego va a tener 1001. Y acá estoy diciendo, incremente lo que tiene la posición de memoria 1000. O sea, lo que tiene el contenido de la posición de memoria 1000 se va a incrementar en una unidad. En el caso de otra instrucción muy utilizada, que es la suma, ¿sí? Nuevamente, el primer operando es el destino, el segundo operando es el origen, y esto va a ser, lo que va a hacer sumar destino más origen,
y poner el resultado en destino. O sea, acá luego sume lo que hay en el registro de X a lo que hay en el registro CX y ponga el resultado en CX. Este dice sume lo que hay en la posición de memoria 1000 a lo que hay en el registro AX y ponga el resultado en AX. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Otros ejemplos, DEC es lo mismo que antes, pero en vez de sumar, resta. Y sub también es lo mismo que antes, nada más que en vez de sumar, resta. O sea, esto significaría reste, ¿sí?, a lo que hay en el registro CX, lo que hay en el registro de X, y ponga el resultado en CX. O sea, destino menos origen, y ponga el resultado en destino. Bueno, lo mismo con las que siguen, nada más que acá hago referencia a lo que hay en una posición de memoria, acá hago referencia a una constante, y acá la diferencia con las anteriores es que estoy restando una constante al valor del dato que está en la posición de memoria 1000 en este caso. Como ejemplo, ¿sí?, como ejemplo, fíjense, yo acá estoy poniendo un pequeño programita en ensamblador, ¿sí?, y acá lo que les quiero mostrar es cómo se actualizan los flags. Entonces, veamos qué dice. Esto dice, mueva al registro AX en hexadecimal FFFF. ¿Sí? Esto sería inmediato, es una constante que voy a mover al registro AX. ¿Sí? Luego de hacer esa operación, el registro AX va a tener todos unos, porque FFFFF son 16 unos. ¿Sí? Después digo, mueva a BX 1. Entonces, en el registro BX, luego de la ejecución de esta instrucción, voy a tener 1. Y luego le digo, sume BX a AX y ponga el resultado en AX. Entonces, la UAL, la unidad aritmético-lógica, va a sumar esto más esto, y el resultado, si ustedes suman acá, fíjense, va a ser 1 más 1, 0 y me llevo 1, me da 1, y va a ser 0 y me llevo 1, entonces ¿qué va a pasar? Como AX va a guardar el resultado de esta suma va a ser todos ceros, y me voy a llevar 1. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, al hacer eso, ¿sí?, al hacer la operación de suma, Profe, la UAL lo que va a hacer, va a actualizar los flags de estado en función de este resultado. profe, Sí, perdón. hay un chico que pregunta si lo puede repetir a lo anterior. Sí, o sea, quedó claro que primero ponemos un dato, que sería FFF, una constante en AX. Después ponemos 1 en el otro registro, en BX. Después sumamos. Al sumar 1 a FFFFF, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Me va a dar todo 0, porque si yo sumo 1 a este 1, me va a dar como resultado 1 más 1, 0 y me llevo 1, ¿cierto? 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. Y así. Me va a dar todos ceros, y acá me voy a llevar 1 acá. ¿Se entiende hasta ahí? Mateo, ¿se entendió? Ok, bueno. Entonces, y obviamente acá le decíamos que el resultado quede en AX, por eso perdemos lo que había en AX con el nuevo resultado. Y se van a actualizar, la UAL actualiza los flags de estado, que dijimos, eran banderas lógicas o variables lógicas que tomaban valores lógicos en función del resultado que habíamos obtenido. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar acá con estos flags de estado? Entonces, el carry flag
se va a poner a 1 porque es este 1 que me estoy llevando acá de la operación, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá da 0, 0, 0, 0, 0, 0 y me llevo 1? Entonces, el flag, ese 1 va a hacer que este carry flag sea 1, ¿sí? Que es el flag de acarreo. El parity flag, ¿cierto? El flag de paridad, se pone a 1, porque bueno, acá es paridad par, porque no hay ningún 1. ¿Sí? Porque la paridad impar es cuando hay un 1, o un número impar de 1. La paridad par es cuando hay un número par de unos, y se considera el 0 como paridad par. El flag de 0, fíjense, me vuelvo para atrás, el flag de 0 se pone a 1 porque efectivamente el resultado es 0. ¿Sí? Y el flag de signo, ¿sí? Fíjense, se va a poner a 0 porque el resultado es positivo. Y el flag de overflow se va a poner a 0 porque no hay overflow. Porque no puede haber overflow porque yo tengo un positivo y un negativo, entonces no puede haber overflow. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, eso como un ejemplo de la ejecución de una instrucción aritmética, ¿no? Y cómo esa instrucción aritmética actualiza esos flags de estado. Bueno, después tenemos las instrucciones lógicas, como las que ustedes han visto en matemática discreta, AND, NOT, OR, SOR. ¿Sí? La NOT lo que hace es cambiar unos por ceros y ceros por uno, ya sea en un registro o el contenido de una posición de memoria. La AND lo que hace es lo que se llama un bitwise, o sea, hace la operación AND bit a bit. ¿Mm? Lo mismo que la OR o la OR o la SOR, hacen una OR, una AND o una SOR en bit a bit entre dos registros, o entre un registro y una posición de memoria, o entre un registro y una constante, por ejemplo, o entre una posición de memoria y una constante, que serían los ejemplos que estamos poniendo acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá fíjense, yo muevo, para poner un ejemplo, muevo a AL 3A. ¿Sí? AL es la parte más baja del registro AX. 3A sería 000111, sería 3, y A en hexa es 10, o sea que es 1010. ¿Sí? O sea, esto sería el resultado de la ejecución de mover al registro AL 3A. Después hago mueva a BL, que es la parte más baja del registro BX, 02. Entonces, fíjense que acá tengo 02. ¿Sí? Y luego hago un AND entre AL y BL. Entonces, el AND entre AL y BL lo que hace es bit a bit, ¿cierto? Entre los bits del registro AL y el registro BL. Entonces voy a hacer 0, voy a usar la operación lógica por, entonces, 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y bueno, y todos los demás, fíjense que todos los demás acá son, perdón, bueno, acá todos los demás son 0, por lo tanto, los resultados acá van a ser 0. ¿Sí? O sea, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, y así sucesivamente. Entonces, el resultado del AND entre estos dos registros, que es puesto en el AX, en AL, perdón, es lo que está en celeste, digamos. ¿Quedó claro? Bueno, acá también se actualizan los flags, nada más que acá, bueno, ya no se los puse, pero también se actualizan los flags. ¿Por qué? Porque siempre en una instrucción aritmético-lógica se actualizan los flags de esta. Bueno, después tenemos, bueno, acá, fíjense, estoy dando ejemplos, ¿cierto?, de los distintos tipos de instrucciones y cuáles son sus códigos de sus mnemónicos, ¿cierto? Y su significado también. Después tenemos las instrucciones de ruptura de secuencia, ¿se acuerdan? Que también se llaman de control de flujo. Estas instrucciones
hay distintos tipos. Vamos a empezar con lo que se llaman instrucciones de salto incondicional. ¿Sí? Las instrucciones de salto incondicional hacen lo que se llama justamente, se llaman jump, de saltar, o loop, vamos a ver más adelante. Lo que hacen es romper el secuenciamiento, la forma secuencial de ejecución de las instrucciones. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cuál es mnemónico? El mnemónico sería jump, ¿sí? JMP, y seguido de, en ensamblador, un label, o sea, básicamente una etiqueta. ¿Sí? Hay distintos tipos de etiquetas, dependiendo de que el salto se realice en 128 posiciones hacia adelante, o sea que lo que sigue es una etiqueta corta, o sea de 8 bits, o puede ser una etiqueta cercana, si está dentro del mismo segmento de código, o sea, si hay una de 16 bits, o puede ser una etiqueta lejana, que es cuando está fuera del segmento de código, ¿sí? O sea, en otro segmento. Pero básicamente, lo que quiero acá, para no complicarles tanto la vida, es que ese jump permite saltar, ¿cierto?, a otra posición de memoria, y no saltar a la siguiente, como siempre se hace. Por ejemplo, acá yo les pongo un ejemplo. Entonces yo acá tengo, este sería un mapa de la memoria, que va desde 0000F0 hasta FFFF, ¿no? Bueno, estos son los números de cada posición de memoria, esto es lo que se llama la dirección de la memoria, que identifica a cada posición de memoria, ¿cierto? Acá no tengo en cuenta en realidad el tamaño de las instrucciones, es simplemente como para que vean el significado de la operación, el mnemónico de la operación de salto. Entonces, el procesador viene ejecutando un conjunto de instrucciones, llega hasta acá, y encuentra en la posición 0FF1 la instrucción salte a la dirección de memoria que está dada por la etiqueta label1. ¿Sí? Así está la instrucción en el ensamblador. El procesador lo que hace es, o el ensamblador lo que hace, es traducir label1 a una dirección de memoria, ¿cierto? Que en este caso, arbitrariamente, el label1 es traducido a la posición 10FFD. Entonces, cuando el procesador encuentra jump label1, en vez de seguir con la instrucción que sigue, hace un salto, ¿sí?, hasta la posición de memoria 10FFD, que es la de label1, y de ahí continúa ejecutando el programa. ¿Se entiende? Entonces, para que vean... Una preguntita. Los errores que a veces aparecen de error en 0x00f, tanto, ¿tienen que ver con esto? No, 0x en ensamblador, 0x significa que lo que sigue está codificado en hexadecimal. No sé si a eso te referís. No, porque había veces que te aparece como una pantallita, ¿sí?, con la señal de warning, ¿no?, de error, ¿sí? Y te dice error 0x00 tanto. Por eso, 0x significa que eso está codificado en hexadecimal. Probablemente está haciendo referencia, no sé si a un dato o a una posición de memoria, ¿cierto?, donde se produce ese error. Bien, o sea, 0x significa lo que sigue está en hexa. Bien, bien. Gracias, profe. No hay problema. Es una convención que usan los ensambladores en general. Si no tiene nada, si no tiene, por ejemplo, 0O sería octal. 0B sería binario. 0 nada o sin 0 sería decimal, por ejemplo. O por ahí le pueden poner 0D. ¿Sí? Eso generalmente se utiliza como 0A. Bueno, acá lo que quería significar era que cuando el procesador estaba ejecutando esta instrucción, ¿cierto?, la próxima instrucción, el IP, ¿cierto?, el puntero de instrucciones, estaría apuntando, si no fuese así, ¿cierto?, ya si la instrucción fuese la que está en 00FF1, a la próxima dirección de memoria donde va a estar la próxima instrucción.
que en este caso sería la 0FF2. Pero, como hay una instrucción, ¿cierto?, de salto, el puntero de instrucciones se actualiza. Recuerden que el puntero de instrucciones siempre apunta a la próxima instrucción, se actualiza a la dirección de memoria donde está el label 1. Entonces, la instrucción de salto cambia, ¿cierto?, lo que sería por defecto la próxima dirección de memoria, que sería la que sigue, por la de salto, que es donde está el label. Y en vez de, hace esto, ping, y se va a esta posición. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa Sí. si el label está antes del jump? Si el label está antes del jump, también puede ser que esté antes del jump. Porque el label puede ser traducido como un salto hacia adelante o hacia atrás. Dependiendo si el dato, el label, al ser traducido, ¿cierto?, es traducido a una dirección hacia adelante positiva o hacia atrás negativa. Ah, bueno, gracias. Que yo creo haberlo puesto acá, fíjate, acá en el salto corto, puede ser menos 128 o más 127, cuando el label es de 8 bits. Entonces puede ser hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Después tenemos las instrucciones de salto condicional. La de salto condicional, el salto, ¿cierto?, no es incondicional como el anterior, sino que está condicionado al valor de un flag. Y básicamente, como hemos dicho, los flags se actualizan de acuerdo al resultado de una operación aritmético-lógica. Entonces, asociado a una operación aritmético-lógica, o como es estilo, se pone una instrucción de comparación delante de un salto. La instrucción de comparación lo que hace es restar, es una operación básicamente de resta, pero que en vez de restar y actualizar el registro, de registro o la posición destino, sería el primer operando, lo que hace es, hace la resta, pero no actualiza los registros. ¿Sí? No actualiza los registros. Lo único que hace es actualizar los flags de estado. ¿Para qué? Para ver si el salto se realiza o no, dependiendo del resultado de esa comparación. Entonces, acá por ejemplo tienen los mnemónicos de las instrucciones de salto condicional, empiezan con J, que viene de jump, y después tiene una letra o dos letras, que yo acá le he puesto, fíjense, como CC, que significa código de condición, ¿cierto? Que de acuerdo al valor, o mejor dicho, a la letra que tiene, significa cuál es el significado que va a tener. Entonces, JE significa salte si es igual, es decir, si los dos registros tienen el mismo valor, o salte si es 0, si el resultado de la operación de comparación me da como resultado 0. Fíjense que si el resultado de la comparación me da como resultado 0, el flag de estado, el flag de 0 se pone a 1. Entonces, si esto se va a cumplir, o sea, la máquina va a saltar al label que sigue, si el resultado de esa comparación anterior es igual a 0. O sea, acá fíjense que hay un montón de códigos que dependen de si son para enteros con signo o para enteros sin signo, ¿cierto? Y dependiendo de la semántica, o sea, del significado, van a depender de un flag o de dos flags, por ejemplo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es salte si es mayor o salte si no es menor o igual, que sería este JNLE. ¿Sí? Bueno, como ven, hay un montón de códigos de condición cuyo el resultado si se va a tomar o no se va a tomar, va a depender del significado que tenga el mnemónico, o sea, el salto. Por ejemplo, acá yo tengo, fíjense, voy a hacer un ejemplo, un salto condicional. Entonces, el procesador viene ejecutando una serie de instrucciones, y de pronto
encuentra acá una operación de comparación. Dice, compare lo que tiene BL con AL. ¿Sí? Esta sería la instrucción de comparación. ¿Qué es lo que hace la instrucción de comparación? Bueno, perdón, antes de esto voy a explicar un poquito el programa, porque acá tenía significado. Fíjense, acá puse, mueva a AL lo que hay en la posición de memoria 1000. ¿Se entiende eso ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que tiene la posición de memoria 1000? OF. ¿Sí? O sea, el dato de la posición de memoria 1000 es OF. O sea que cuando el procesador encuentre esta instrucción y la ejecuta, lo que va a pasar es que va a mover a AL lo que tiene la posición de memoria 1000, que es OF. ¿Sí? Este sería el registro AX. La parte más baja de AX es AL. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a suponer que sí. Sigue el procesador y ejecuta esta instrucción que dice mueva a BL 3F. ¿Sí? Mueva a BL 3F. Acá tengo una constante, o sea, un módulo de llenamiento inmediato, que lo que hace es mover a la parte baja del registro BX, que es BL, el dato, que en este caso sería el 3F. Entonces, pasa esto. Luego de ejecutar esta instrucción, tengo en la parte de baja, que es BL, 3F. La instrucción de comparación, que sigue en la posición FFF0, hace la resta, ¿sí? Que me daría 30 como resultado, claramente, ¿sí? Pero no actualiza, ¿cierto?, los registros. Fíjense que AL y BL siguen valiendo lo mismo. Pero sí actualiza los flags. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, luego de esta instrucción, viene la instrucción dice, salte si es mayor o igual. O sea, si el resultado de esta comparación, al restar BL de AL, ¿cierto?, es mayor, ¿cierto?, o igual, ¿cierto?, el resultado de esa comparación. O sea, si BL es mayor o igual que AL. ¿Sí? Si se da eso, entonces va a saltar. Al hacer esto, esta operación, el flag de signo es igual a 0, porque el resultado es positivo, me da 3F, y el flag de overflow es igual a 0, ¿sí?, porque tampoco hay overflow, o sea, el resultado, como es una resta de un positivo con un negativo, perdón, de un positivo con un... a ver, no me acuerdo qué había puesto. Sí, con dos positivos en realidad. El flag de overflow tampoco se actualiza. ¿Sí? Y en consecuencia, fíjense que la instrucción es salte si es mayor o igual. Me vuelvo un poquito. El salte si es mayor o igual, lo que hace, para que, digamos, se setea el flag de signo igual al de overflow. ¿Sí? O sea, el salto se va a tomar si el flag de signo es igual al flag de overflow. Entonces, en esta operación, el flag de signo es igual al flag de overflow, es 0. En consecuencia, el salto se ejecuta. Entonces, lo que hace el ensamblador, y luego el procesador cuando lo ejecuta, es cambiar este label por la dirección en memoria donde va a estar el salto, que para este caso yo he supuesto que la dirección de memoria es la 10FFD, es la dirección del label 1. Entonces, el procesador, en vez de pasar el IP a la próxima instrucción, cambia el IP y pone la instrucción de la dirección del label 1, y entonces, en consecuencia, salta de la posición de memoria donde está la instrucción del label 1 a la instrucción de memoria donde le dice que tiene que ir label 1. Y a partir de ahí sigue ejecutando el proceso.
¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Profe, una Bueno, pregunta que por ahí nada que ver. sí. Level 1, ¿tiene algo en el interior específicamente ¿Tiene o qué, algo por el perdón? estilo? O sea, que si tiene, porque quería saber, nosotros cuando comparamos a AL y BL, Sí. ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que suelta? No me quedó, o sea, ¿qué es lo que, el resultante de comparar eso? No me quedó muy claro. Ah, o sea, si yo hubiese puesto una operación de resta acá, hubiese hecho puesto sub BL de AL, el procesador lo que hace es resta, ¿me seguía hasta ahí? Pone el resultado de la resta en BL y actualiza los flags de estado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cómo? A ver, me vuelvo un poco para atrás. Cuando yo les di esto, de la suma, lo que hacía el proceso era sumaba este más este y ponía el resultado en AX. Y actualizaba los flags de estado. Eso es una suma. En una resta hace lo mismo. Nada más que resta este de este, ¿sí? O sea, hace AX menos DX y pone el resultado en AX. Hasta ahí, eso en una resta. ¿Cuál es la diferencia con la comparación? Que hace la resta, pero no actualiza a X. O sea, deja todo como estaba. ¿Sí? Por eso acá yo les pongo. Hasta ahí, lo que hace la instrucción de comparación es, compara BL con AL. ¿Qué hace? Va a restar AL de BL, va a poner pero no va a poner el resultado en BL. Por eso yo les pongo acá que queda todo como estaba. Hace la resta, pero no actualiza BL, que sería donde voy a poner el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Hecho eso, esa comparación, setea los flags. Entonces, pone a los valores de los flags de 0, de signo, de overflow, de carry, qué sé yo, de acuerdo al resultado de la operación. Y después de eso viene la operación de salto. Entonces, la operación de salto se ejecuta dependiendo de los resultados de los flags. Entonces, si ustedes se fijan en la diapositiva anterior acá, la instrucción salte si es mayor o igual, que sería esta, se torna verdadera cuando el flag de signo y el flag de overflow son iguales. O sea, son ambos 0 o ambos 1. Entonces, es lo que pasa acá. En esta operación, tanto el flag de signo como el de overflow son iguales a 0. Entonces, eso hace que esta operación sea verdadera. O sea, sí se cumple que el salto es mayor o igual. O sea que, digamos, el resultado de esa comparación es mayor o igual. O sea que BL es mayor que AL. ¿Sí? Porque fíjense que BL tiene 3F y es mayor que 0F. ¿Sí? Entonces, es verdaderamente BL es mayor, en este caso, que OF. Entonces, eso hace que esto sea cierto y en consecuencia el procesador va a saltar a la posición de memoria que está asignada a label 1. ¿Qué es label 1? Label 1 es una etiqueta, es un valor de una string con el que yo nomino en el ensamblador a la posición donde va a saltar. Yo no le digo que salte a tal posición de memoria. Es el ensamblador el que luego, cuando genera el objeto, ¿cierto? Va a traducir ese label 1 a una posición de memoria. Está bien, profe, eso tenía duda de si era algo que hacía el ensamblador o nosotros teníamos que definir a dónde saltaba o algo por el estilo. Exactamente. No, es algo que ustedes en cierta manera están trabajando con un alto nivel en el sentido de que pueden darle un nombre, un nombre a una variable, y esa variable, al igual que los lenguajes de alto nivel, es el compilador el que se encarga de identificar
cuál es la posición de memoria donde está la variable, ¿cierto? Acá es más o menos lo mismo, o sea, con un ensamblador verdadero, ¿cierto? Ustedes pueden darle nombres a las variables. Y es el ensamblador el que se encarga de asignarle un valor de memoria a la variable. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno. Otra instrucción, y ya con esto vamos terminando la parte de salto, es la que se llama, ¿se acuerdan? Llamada a procedimiento o llamada subroutine. ¿Sí? Que el mnemónico es call, también se ha ido de un label, donde el label es la dirección donde va a saltar. ¿Cuál es la diferencia entre un call y un jump? O sea, una instrucción de salto. Que en el call, como es una llamada a procedimiento o a una función, lo que hace el procesador es salta a una dirección de memoria donde empieza el procedimiento o la función, realiza la función, lo que le dice la función, y luego vuelve a la instrucción siguiente a la dirección de llamada. ¿Sí? El call va acompañado de una instrucción que se llama ret, que viene de retorno, que es la que permite que una vez, una instrucción que está dentro del procedimiento llamado, y que cuando termina, es la que permite que volver, ¿cierto? Que vuelva el procesador a ejecutar la instrucción que seguía a la llamada. Voy a tratar de explicarlo nuevamente con una gráfica. Entonces, nuevamente acá estoy dibujando una memoria que tiene un conjunto de instrucciones donde el procesador viene ejecutando algo, ¿cierto? Y de pronto encuentra un call al label 1, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué va a hacer el procesador ahora? Va a saltar, porque esto es incondicional, a la posición de memoria que, una vez traducido, se va a asignar al label 1. ¿Sí? Pero antes de hacer esto, recuerden que el procesador tiene que saltar a la rutina, que sería esta que está acá, ejecutar esto y volver acá, a la siguiente. Entonces, ¿cómo hace para saltar de acá, hacer esto y volver a la siguiente? Bueno, antes de saltar, lo que hace es poner lo que se llama la dirección de retorno, que sería la que sigue a la instrucción de salto, que acá en el ejemplo yo he puesto que es 3DDEF, lo guarda en la pila. ¿Se acuerdan que acá había un lugar de la memoria que se llamaba pila o stack? ¿Cierto? Entonces, la pila tiene varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de guardar entonces en un procedimiento de llamada la dirección de retorno. Entonces, cuando el procesador encuentra un call al label 1, antes de saltar al procedimiento guarda la dirección de retorno en la pila. ¿Sí? Como primer paso. Por eso acá se lo identifico como nulo. ¿Sí? Luego, actualiza el puntero de instrucciones al label 1. O sea, acá yo estoy suponiendo que el label 1, el ensamblador, le ha asignado la dirección de memoria 70FE, perdón. ¿Sí? Entonces, para saltar esta posición de memoria, se actualiza el puntero de instrucciones con este valor, o sea, con el valor de la próxima instrucción, que en este caso sería 70FFE. Hecho esto, entonces, cargado el puntero de instrucciones con la dirección del label 1, que sería el procesador pasa a ejecutar esta subrutina. Esta sería la primera instrucción de la subrutina. Entonces, ejecuta todas las instrucciones que hay acá, y al final de la subrutina encuentra esta instrucción ret. ¿Sí? ¿Qué le dice al procesador la instrucción ret? Que tiene que sacar de la pila la dirección de retorno y asignársela de nuevo al puntero de instrucciones. ¿Sí? Entonces saca de la pila la dirección de retorno y la carga en el puntero de instrucciones. Y como ya la tiene en el puntero de instrucciones, puede ahora volver y ejecutar la instrucción que seguía la llamada. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Entonces, después de la llamada que cambia el puntero y pide el retorno y vuelva, recién ahí se ejecuta la instrucción de abajo. Recién ahí se ejecuta, perdón, no te escuché. La instrucción de abajo. Claro, exacto. Exacto. Que esto es cuando ustedes en un lenguaje de alto nivel llaman a una función, ¿cierto? Que sería justamente una subrutina, y que después vuelve, una vez que la llamaron, después vuelve a ejecutar lo que se haría en el cuerpo del programa, ¿cierto? Bueno, esto es lo que se hace a bajo nivel, digamos. Bueno, ¿ok? ¿Quedó claro? Bueno. Ok. Bueno, como para ir terminando con las instrucciones, nos quedan las instrucciones de entrada-salida. Las instrucciones de entrada-salida, como les dije, en la arquitectura de Intel, hay dos instrucciones especiales que se llaman in y out. ¿Sí? La semántica de la instrucción, la forma, ¿cierto? Es el mnemónico, sería in, y tiene como argumento, o sea, como operando, puede ser el acumulador, y seguido tiene dos argumentos, fíjense, acumulador y número de puerto. Donde se acuerdan que un número de puerto era el nombre que tenía un registro en lo que se llama la interfaz. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo tener in AX, o sea, esto significa copie, ¿cierto? En este caso, el número de puerto es una constante, que tiene 8 bits, en este caso, va a copiar lo que hay en este número de puerto en el registro AX. Esto es cuando los números de puertos son de 8 bits. Ahora, si los números de puertos son de 16 bits, entonces el número de puerto se copia primero en el registro de X. Entonces, esto tiene el mismo significado. Copie en el registro AL lo que hay en el número de puerto de X. O sea, en este caso, el registro de X tiene el número de puerto. ¿Sí? En este caso es una constante. ¿Sí? Por ejemplo, acá podría decir in AX, qué sé yo, 30. Entonces lo que estoy diciendo es copie lo que tiene el puerto 30 en AX. En cambio acá le estoy diciendo copie lo que tiene el registro de X, en DX está el número de puerto, que en este caso serían 16 bits, en el puerto, en el registro AL. Y la misma semántica, el mismo significado, o similar, tiene la instrucción de salida. En este caso es out, número de puerto. Bueno, acá faltaría acumulador. Entonces, como ven, es similar. Nada más que acá copio del acumulador, o sea, de AX o de AL, en el número de puerto. ¿Sí? Esta es una instrucción de salida, ¿sí? Mientras que la anterior es una instrucción de entrada. Bueno, vamos a hacer, cuando veamos interfaz en la última parte de la materia, bueno, ahí les voy a dar un ejemplo de cómo utilizar estas instrucciones in y out. Por ahora lo voy a dejar para el fin. Bueno, como para ir terminando, esta parte, nos va a quedar un poquito para la clase que viene. Direcciones virtuales y físicas. El procesador maneja direcciones virtuales, o sea, no son las que verdaderamente se asignan a la memoria. Si bien yo acá, para los ejemplos, les he hecho ya traducciones a memoria, en realidad el ensamblador maneja direcciones virtuales y luego es eso, el sistema operativo con el hardware el que verdaderamente decide a dónde se van a cargar en verdad las variables, ¿cierto? Que están, o las constantes también, por supuesto, las variables constantes que están almacenadas en el programa, o que están declaradas en el programa. Por eso acá yo les pongo que el ensamblador tiene direcciones virtuales y hay una traducción de direcciones a una dirección física por medio del sistema operativo y el hardware. ¿Sí? Por ejemplo, un caso antiguo si se quiere, pero ejemplificador, es para el caso de los procesadores de 16 bits, que es lo que van a utilizar ustedes en el programa, por ejemplo,
cómo se genera una dirección física. Fíjense, el procesador de 16 bits tiene registros de 16 bits. Pero, por ejemplo, la arquitectura del 8086 o 8088, que era un procesador de 16 bits, pero tenía maneja direcciones de 20 bits. ¿Sí? O sea que al tener direcciones de 20 bits, significa que en la memoria principal podía ser de 1 mega, porque 2 a la 20 es 1 mega. O sea, los procesadores de 16 bits podrían tener una memoria de hasta 1 mega. Pero ¿cómo armaban una dirección de 20 bits si tenían registro? Igual deberían poder quejarse, boludo, es re injusto. Candelaria. Hay micrófono abierto de alguien. Sí. Bueno, entonces, como decíamos, ¿cómo armamos una dirección de 20? Entonces ahí es donde interviene el hardware para ayudar. Entonces, yo tengo la dirección de la instrucción que eran de 16 bits cargada en el IP, y fíjense, ya acá aparece la dirección de segmento. Entonces, el code segment, que es el registro que apuntaba a una dirección de memoria donde se guardan las instrucciones, lo que se llama el segmento de código, ¿cierto? Y que tiene como máximo 64K, por eso eran 16 bits. ¿Sí? Entonces, si el ensamblador lo que hace es el ensamblador va a tener o va a manejar estos dos valores de 16 bits. Para generar una dirección de 20, el hardware lo que hace es tomar el valor del segmento de código, multiplicarlo por 16, que en hexadecimal sería agregarle un 0, y a eso sumarle el IP. Y con eso voy a obtener una dirección de 20 bits, que va a ser donde va a estar la instrucción en verdad. A ver si los pongo como ejemplo. Fíjense, esto es lo que tienen ustedes lo tomé del práctico. Entonces, en el práctico, van a ver que el segmento de código, en el primer ejercicio, tiene este valor, 179A. O sea, esta sería la dirección de memoria que tendría cargado el code segment. Y la primera instrucción del programa está cargada en la posición de memoria 100, que es donde está apuntando en ese momento el puntero de instrucciones. ¿Sí? O sea, para el ensamblador, ¿cierto? La instrucción es la instrucción, digamos, cuyo valor es la dirección de memoria 100, ¿cierto? Que está, digamos, en realidad dentro del code segment que empieza con 179A. Pero ¿cuál es la dirección física? Entonces la dirección física, lo que le decía, que es donde está la instrucción, en verdad, esta instrucción, es 179A, que es esto, multiplicado por 16, que por eso le haré un 0 acá, más el valor del IP. Entonces, si ustedes hacen esta suma, les va a dar 17AA0. Entonces, esa es la dirección de memoria donde verdaderamente se va a cargar en memoria esta instrucción a la cual está apuntando el IP en un determinado momento. ¿Se entiende? O sea, después de hacer todo este lío, lo que quiero es explicarles entonces eso, que las direcciones de memoria que están declaradas en el programa no son en realidad las direcciones físicas que van a estar direccionadas en el programa cuando esté cargado en la memoria principal. ¿Ok? Bueno, esto lo van a ver ustedes cuando ejecuten o hagan el primer práctico, y bueno, ahí el profesor seguramente les va a volver a explicar toda esta cosa, y lo van a poder leer incluso en el código de ese ejercicio. Ya ahí van a utilizar lo que se llama una operación, un programa en DOS bastante primitivo que se llama debug, que les va a permitir ensamblar y desensamblar pequeñas versiones o pequeños programitas escritos en ensamblado, ¿no? En un ensamblador, reitero, muy primitivo, que nos le va a permitir, por ejemplo, definir variables. En realidad ustedes van a estar utilizando direcciones de memoria, por así decirlo. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase voy a terminar con los modos de visionamiento y alguna otra cosa. Reitero, bueno, me vuelvo a disculpar por el fracaso del parcial.
Nos volvemos a juntar a las 3 en la semana que viene. Ya voy a tener revisado y chequeado que todo ande bien. Como nos juntamos a las 3, voy a hacer que empiece un ratito antes, porque vi que con 15 minutos es suficiente para que hagamos el chequeo de los documentos. Entonces, a las 3:15 les voy a habilitar el cuestionario, que les voy a dar 15 minutos, les voy a poner 15 como primitivamente lo que haría hacer 15 preguntas de 3 minutos, cosa que a las 4 hayamos terminado el cuestionario, ¿sí? Entonces, una vez terminado el cuestionario, a las 4:30 en todo caso, les doy media hora como para que se hagan un esparcimiento, y a las 4:30 retomo el teórico para terminar con la unidad 5. ¿Quedó claro? Sí, profe. No hay problema. Nos da una semana más para estudiar. Bueno, ok. Bueno, si no tienen alguna pregunta, ¿les quedó alguna duda? ¿Tiene el link del debug ese que dijo usted para probar todo esto? Por esa casualidad. A ver, voy a ser completamente sincero. El debug es un programa que corre no sé si corre en Windows 10, la verdad, porque es en realidad como una máquina virtual dentro de Windows, porque como el debug en realidad fue escrito para, como les decía, para una máquina de 16 bits. Tendrían que, pregúntenle para más datos al profesor mañana del práctico, porque en principio la guía de trabajos prácticos creería que debe tener las instrucciones para descargar el debug o hacer que funcione en Windows, ya sea en 10 o en 7. Si no, hay algunos emuladores, si no me equivoco, que les permite trabajar en modo debug. Pero no lo tengo bien en claro, digamos, cómo se hace en Windows 10, digamos. Tienen que preguntarle al profe el práctico. Bueno, dale, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, mucha suerte, buen fin de semana y nos veremos entonces el próximo jueves. Nos vemos, profe. Suerte. Chao, profe. Descanse. Gracias, igualmente.